algunas bromitas. Siempre tengo oro y tengo tantos temas que quisiera compartir porque a veces hay necesidad, pero el Señor casi siempre en el culto me va dirigiendo, me va definiendo cómo se va moviendo el Espíritu y realmente, gracias a Dios, Él nos puede orientar y nos puede guiar y a fortalecer aquello que a veces Él cree necesario que se fortalezca, ¿no? Hoy día vamos a recordar. La palabra de Dios siempre muestra a Pedro y a Pablo, a Jesús mismo, ¿no? En 3 años de ministerio, Jesús, si uno saca una línea de tiempo de todo lo que compartió en uno de los evangelios, uno podría decir que 3 años es mucho tiempo, que todo lo hubiese podido compartir en un par de meses. Pero uno se pregunta, ¿qué pasó en esos 3 años? Y es que Jesús siempre repetía lo mismo. Acuérdense que no había libros, no había cuadernos, no había puerta, camino y meta, ¿no? Y todo era por repetición. O sea, todo era, uno lo tenía en la mente y para eso había que refrescar, hablar de nuevo para que los conceptos del reino de Dios, los valores, se fijen en nuestra mente, ¿no? Por eso es que con los discípulos se catequiza. Se repite una enseñanza, hoy día lo di, pero no quiere decir que nunca más en la vida lo vuelva a dar, sino que quizás sea necesario volver a repetirlo varias veces hasta que se forme cuerpo en nosotros. Y hoy vamos a ver un tema, puse como título las 3 marcas que identifican a un discípulo. Las 3 marcas que identifican a un discípulo. Es importante. Yo no soy el que va a decir quién es un discípulo. Tu coyuntura no va a decirte si eres o no eres discípulo. Nosotros lo que hacemos es mostrar lo que dice la Escritura y cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, nos va a mostrar si realmente estamos dando esas condiciones, si estamos siendo discípulos del Señor. Amén. Uno cuando va al médico, uno lo que hace, ¿no? Cuando uno siempre se hace su chequeo general, ¿no? Al año, por lo menos los médicos dicen al año, después de cierta edad tienes que chequearte, ver todos tus índices para ver cómo te va, ¿no? E igual en la vida espiritual nosotros frecuentemente tenemos que hacernos un chequeo espiritual para saber si estamos andando bien. Y si no estamos andando bien, podamos tener la oportunidad de corregir el rumbo de dónde estamos caminando y hacia dónde estamos yendo. Entonces es muy importante eso. Entonces el tema es las 3 marcas que identifican a un discípulo. Hermano, este mensaje es un mensaje general, que el Espíritu Santo te hable a ti. No es mi intención hablarle a ninguno, sino decir lo que la palabra dice y lo que el Espíritu dice, y que cada uno haga su chequeo, ¿no? Su chequeo espiritual, que cada uno, como dije, yo no soy el que digo si eres o no eres discípulo, te lo va a decir la palabra y el Espíritu, y te lo va a decir a ti. Amén. Bien, en la iglesia hay 2 tipos de gente: los discípulos y los que son asistentes. Bueno, el mensaje es para ambas personas. Para los que son asistentes, dejen de ser asistentes y pasen a ser discípulos. Y los que son discípulos, que se afirmen bien en esa vida de discípulo. Y así, la iglesia de Cristo es un cuerpo formado por discípulos.
No por creyentes, no por asistentes, no por adeptos, no por simpatizantes, sino por discípulos. El cuerpo de Cristo está formado por discípulos. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? ¿No? ¿El edificio o las personas? Las personas. Es muy común, a veces uno va a venir aquí a la congregación, dice me voy a la iglesia, ¿no? Entonces como que a veces ese hablar de me voy a la iglesia es como que estoy yendo a un local, ¿no? Pero porque la gente, incluso los de afuera, tienen en la mente que la iglesia es el local. Pero el edificio no es la iglesia. El edificio, el cuerpo de Cristo, el templo, somos todos nosotros. Somos los que hemos creído en Jesucristo y los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero Santo de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Hay un término muy sencillo para saber si soy iglesia o no. ¿Lo apuntan? Va a ser muy bueno porque es muy chiquito, pero nos va a servir si realmente somos iglesia. Iglesia es hacer lo que Jesús hacía y no hacer lo que Jesús no hacía. Sencillo, ¿no? ¿Te parece que es muy simple? ¿Lo repito? Iglesia es hacer lo que Jesús hacía y no hacer lo que Jesús no hacía. Fijémonos si todo lo que hacemos lo hacía Jesús. Porque, hermano y hermana, Jesús es tu modelo. Amén. Entonces yo tengo que ser como Él. Yo no puedo hacer las cosas que Él no hacía, porque muchas de ellas son de mi experiencia, son de mi inteligencia, son, ¿no? Pero no necesariamente son de Dios. Pueden ser cosas buenas, pero no son de Jesús. Porque yo soy discípulo, porque el discípulo quiere ser igual que su maestro, y nuestro maestro es Jesús. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. De más está decir que en muchas congregaciones, denominaciones, también llamadas iglesias, hay muchas cosas que no están en la Escritura, pero las hacen, ¿no? Hay muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, no se olviden que nosotros somos un grupo que se dio por el mover del Espíritu y somos una iglesia en restauración. Quiere decir que estamos restaurando, ¿no?, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios al original, ¿no? Jesús dejó una iglesia y esa iglesia debería ser nuestro modelo. Entonces, pero con el tiempo, aquel que estudia la historia de la iglesia va a ver que se infiltraron varios conceptos, varios ritos que no están en la Escritura y no las vemos en la Escritura, ¿no? Quiero mostrarles un texto. Salmo 2. Por favor, si tienes tu Biblia, si puedes tenerla física o digital, ¿no?, te invito a que veas la palabra de Dios, porque esa es la palabra que debe quedar inscrita en nuestros corazones, grabada, ¿no? Bueno, dice acá, está hablando de Jesús. Es una palabra que dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es ungido? Jesús, ¿no? Jesucristo, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
pero yo he puesto mi rey, dice el Señor, sobre Sión, mi santo monte, y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo me imagino, porque Jesús conocía la Escritura en su tiempo, tal es así que él cumplió la ley, toda la ley, él conocía toda la Escritura, era rabí. Acuérdense que él leyó la Escritura cuando fue convocado al templo. Y imagínense Jesús que le está leyendo esto, está siendo instruido en esto, y él tiene conciencia de su identidad, que es el Hijo de Dios. Y lee esto. Yo me imagino que él tiene que cumplir lo que dice esta Escritura. Y yo creo que él se habrá preguntado, ¿cómo hago para tener la herencia por naciones, de las naciones? Porque dice, pídeme y yo te daré. Entonces, si el Padre le dice, pídeme, yo creo que Jesús se los pidió, ¿no es cierto? Si el Padre dice, pídeme, el Hijo se los pide. Y Jesús, cuando empieza su ministerio ya a los 30 años, yo me imagino que él debió estar pensando en esta promesa del Padre. ¿Cómo hago para heredar las naciones? ¿Cómo hago para que los confines de la tierra me pertenezcan como posesión? ¿Qué tendría que hacer? Y yo me imagino que él meditaba, oraba y buscaba una respuesta. Entonces Lucas 6, versículo 12 al 16, vemos que Jesús hace algo. Y acá dice que fue a Dios. Jesús sabía que había venido para morir en una cruz, sabía que debía redimir la humanidad, sabía también que tenía que presentarle las naciones al Padre, tenía que presentarle los confines de la tierra al Padre, como decía el Salmo 2. Entonces yo pienso que Jesús habla al Padre, le consulta al Padre, porque es muy significativo que después, como dice la Escritura, en aquellos días fue a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Ahí al amanecer, al día siguiente, él baja y llama a 12. ¿Se dan cuenta que hay una indicación, una respuesta a la oración? Él habrá preguntado, ¿cuál es la estrategia, Padre, para alcanzar las naciones que me diste? Y dice ahí, en el versículo 13 de Lucas 6, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Entonces vemos aquí una correlación. Él sube al monte y baja del monte ya con una decisión. Y yo creo que esta es la estrategia de Dios para alcanzar las naciones. Discípulos. Llamó a discípulos. Y dentro de esos discípulos llamó a 12. Y Dios usó hombres. La estrategia de Dios fueron hombres, 12 hombres que eran discípulos, y se mantuvo ahí los 3 años discipulándolos, formándolos en la palabra del Padre. Luego de esos 3 años de formación, Jesús los envía.
Por eso viene el nombre apóstoles, porque apóstoles significa enviado, y los envía. Y cuando asciende a los cielos, antes de ascender Jesús, en Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Se dan cuenta el término las naciones? ¿No? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la estrategia que el Padre le enseñó a Jesús ahora era que él tenía que hacer discípulos. Entonces, la estrategia de Dios para alcanzar las naciones son discípulos. El Señor no va a poder cumplir su propósito eterno si no tiene discípulos. Por eso es importante que la iglesia de Dios sea una iglesia de discípulos. Discípulos que vivan la vida de Cristo, que obedezcan en todo al Señor. Esos son discípulos. ¿Amén? ¿Qué es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Sí, el que hace la voluntad de Dios, del Padre. Hechos 6:1. Había ya una orden de Jesús, ¿no es cierto? Mateo 28. Ahora vamos a ver si eso se obedeció. Hechos 6:1. Miren lo que dice ahí: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Quiere decir que el número de discípulos aumentaba, se reproducía, se multiplicaba. Y ahí en el versículo 7 del mismo Hechos 6 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Se dan cuenta que la palabra que se usa en el Nuevo Testamento no es creyentes? Es discípulos. Y es muy importante, hermanos, es muy importante saber si en una congregación las personas que están ahí tienen conciencia de que son discípulos. Si realmente está claro eso, es muy importante. Porque ¿a quién se le puede formar la vida? ¿A un simpatizante? ¿A un discípulo? ¿Quién puede ser formado? ¿Quién puede ser enviado? Los discípulos. Por eso es importante que antes de iniciar cualquier cosa, la instrucción, incluso puerta, camino y meta, de mostrar la palabra de Dios con las demandas del reino de Dios, primero habría que ver si realmente es un discípulo. Porque puedo estar formando a alguien que viene, puedo estar formando a alguien que simpatiza con los hermanos, que está con los hermanos, pero de repente no es discípulo. Y no estoy diciendo aquí quién es y quién no es. Es la palabra la que va a decir quién es, ¿no? Entonces es muy importante. Porque en una congregación puede haber muchas personas de todo tipo. Puede haber simpatizantes, puede haber seguidores, puede haber adeptos, ¿no? Adeptos pueden ser porque mi padre es discípulo, mi madre es discípula, y creo que yo también soy discípulo porque mis padres son discípulos, ¿no? Puede haber adeptos, puede haber fariseos, pero puede haber pocos discípulos. Y el Señor solo contaba con discípulos para alcanzar las naciones. Entonces, vamos a ver algunas diferencias entre este tipo de personas. Yo les pregunto ahora, ¿no? ¿Somos discípulos? No me respondan. ¿Somos discípulos? Que quede en tu corazón esa pregunta. ¿Soy discípulo? A ver, quiero saber qué es lo que dice la Escritura.
No vaya a ser que yo estoy creyendo que soy discípulo y no lo soy. Entonces, esa preguntita tenla ahí en tu mente, en tu corazón. ¿Soy o no soy discípulo? ¿Quién es el único autorizado para decir si eres o no eres? El Señor. Es el único. Ni el pastor, ni el apóstol, nadie, ni a la coyuntura puede decir si eres o no eres discípulo. El único que habla y dice quién es y quién no es con autoridad es Jesús. Entonces vamos a ver lo que dice Jesús. Porque el discípulo es aquel que va a hacer la obra. No es la persona que viene, se siente y escucha un mensaje solamente, sino es aquel que escucha la palabra de Dios, la pone por práctica y hace discípulos y tiene el comportamiento también de un discípulo. Bueno, espero que podamos tener este tiempo con mucha atención y que la palabra de Dios caiga sobre un terreno bueno para que dé fruto. Padre, en esta mañana oramos por la palabra tuya que vamos a recibir de tu evangelio. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea abierto, que sea una tierra buena para recibir tu palabra y para que, si somos discípulos, nos afirmemos más en ello, pero si no somos discípulos, pasemos a ser discípulos, para que, Señor, tú seas glorificado y para que tu iglesia sea una iglesia que cumpla los propósitos que tú has diseñado: ser sal, ser luz a este mundo. En el nombre de Jesús te los pedimos, Señor. Amén. Bien, vamos a ver qué hacía Jesús, porque a Jesús le seguían las multitudes, ¿no? Le seguían. Acuérdense nomás de la multiplicación de los peces y los panes. Dice que había 5.000 hombres, creo, ¿no? Sin contar mujeres ni niños. Había una cantidad que lo seguía a Jesús. Había multitudes que lo seguían. Pero muchos le seguían por el pan. Muchos le seguían porque vieron multiplicar los peces y los panes. Muchos lo seguían porque lo habían visto sanar enfermos. Muchos venían a sí mismos y se llamaban discípulos, pero no lo eran. Y había multitudes que lo seguían. Entonces el Señor, al ver una multitud, Él tiene que traer una distinción, tiene que poner un filtro para separar los que son discípulos de los que no son. Qué interesante, ¿no? Muchos falsos evangelios son distorsiones de los evangelios. Hay un evangelio de las ofertas, ¿no? Están las bendiciones de Dios, que es verdad, Dios nos bendice, Dios nos da bendiciones, pero se olvidan de las demandas de Dios, se olvidan de la doctrina de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces solamente se negocia bendiciones, ¿no? Ven, haz tu trato, Dios te va a multiplicar, tu negocio va a crecer, Dios te va a dar tanto, Dios te va a dar esto, ¿no? Vienen por los beneficios, no vienen por Cristo. No venimos por los beneficios, venimos por Jesús. ¿No es así? Yo no vengo para que el Señor me dé. Yo no vengo para que el Señor me dé un esposo o una esposa. Yo no vengo para una cosa u otra. Yo vengo por el Señor. Y todo lo que me suceda después tendría que cooperar con el propósito de Dios. Si no, ¿para qué me caso? Hermanos, no me caso para ser feliz. La felicidad es una consecuencia de hacer el propósito de Dios. Porque vivimos para Dios. Y Dios
Obviamente, como su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él siempre da el bien, siempre nos va a retribuir, nos va a bendecir. Pero hermanos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No busques la felicidad. No busques tener un matrimonio perfecto. No endioses a los hijos, no endioses al esposo o a la esposa. Busca a Dios, el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas van a venir como consecuencia. Y acá digo, ten cuidado, porque si buscas al contrario, tarde o temprano nos va a pasar la factura. La única forma de nosotros preservar la familia, la vida, el matrimonio, los hijos, todo, es que si primeramente ponemos al Señor y su reino en primer lugar. ¿Amén? Amén. Entonces, multitudes le seguían. Entonces, el Señor tiene que hacer una distinción en la multitud de quiénes eran discípulos, quiénes no eran discípulos, quiénes eran seguidores, quiénes eran fariseos. Tenía que hacer una distinción. Y eso pasa en las congregaciones. Hay muchos motivos para venir a una congregación. No digo que es acá, digo en otras congregaciones. Hay motivos diversos, ¿no? Algunos son simpatizantes. Uy, qué lindo es estar con los hermanos. Qué bonito es cómo se tratan, me quieren, me abrazan, ¿no? Qué ambiente tan sano, alegre. Yo quisiera que mi familia esté acá. ¿De cuántas cosas me libraría el Señor si estuvieran en la iglesia? Ojalá que mis hijos estén aquí, porque es un buen ambiente. Soy simpatizante. Quiero estar acá. Me siento bien. O de repente soy un adepto. Mis padres son discípulos y en consecuencia yo también soy discípulo. Acordémonos que Dios tiene hijos, no tiene nietos. Entonces, tampoco soy un creyente que cree lo suficiente como para ir al cielo, pero no lo vivo, no lo practico. Puedo saber la palabra de Dios, me puedo parar acá y predicar bonito y hablar bonito y hacer varias cosas. Puedo decir, miren, Apocalipsis dice esto, allá dice esto y me manejo la Biblia. Pero hermanos, lo que Dios quiere son discípulos. Discípulos que encarnen la vida de Cristo. ¿Tú encarnas la vida de Cristo? ¿Cuánto te estás pareciendo con Jesús desde que te convertiste? ¿Avanzaste en eso? ¿Te has puesto la plomada y te has medido realmente si cada vez estás más aplomado con lo que Dios dice? Porque si no, estamos pasando el tiempo. Estamos pasando una alegría, estamos contentos acá. Pero el Señor nos quiere allá. El Señor cuenta con nosotros para que seamos sal y luz y para que hagamos discípulos. Tenemos que ganar las naciones para Jesús y Jesús se los entregará al Padre. Así que es muy fuerte lo que Dios dice. Incluso Jesús dice, eres y no eres. Hermanos, nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra y también una tarea para hacer. Y Dios solamente se las va a revelar a sus discípulos. A los que no son discípulos no se las revela. Acuérdense que Él hablaba a las multitudes, pero luego le hablaba ciertas cosas, pero luego llevaba a los discípulos y les revelaba otras cosas. Y Dios revela a sus discípulos unas cosas que solamente a ellos se los va a revelar, sus intimidades, sus secretos, todo lo que el Padre quiere decir, se los revela.
Ahora, podemos ser paganos también. Un adepto, un seguidor. Pero mira lo que dice Lucas 14:25. Dice, grandes multitudes iban con él. Como dije, las multitudes lo seguían, ¿no es cierto? Y las multitudes animan. Las multitudes engolosinan, seducen. Todos queremos tener más y más gente, ¿no es cierto? Queremos que esta congregación crezca al doble, al triple, al cuádruple. Porque queremos gente, queremos tener un local lleno de gente. Pero a veces, hermanos, no digo todos, pero hay iglesias grandes que para conseguir llenar gente tienen que hacer ciertas cosas, tienen que hacer ciertas concesiones, tienen que hacer varias cosas para poder tener al agrado a las personas, para que estén siempre asistiendo, siempre estando ahí. Es difícil si uno le habla las condiciones del reino de Dios y o que es ser un discípulo, la mitad de la iglesia se les va y de repente más de la mitad. Yo me imagino a los discípulos diciéndole a Jesús, Jesús, no digas eso, ¿no ves la cantidad de gente que estamos acá? No digas las condiciones, no digas de arrepentimiento, no digas esas cosas. Mira la gente, 5.000 y van a crecer. Entonces se hace concesiones. Hay que tener mucho cuidado. Hay denominaciones que te venden el clavo de la cruz de Cristo, ¿no? Te venden el aceite bendito. ¿No, Walter? Hay eso. Pero ¿qué es lo que hace eso? ¿Qué trae la gente? Hay cosas que atraer. Otros atraen jóvenes. ¿De qué manera? Le cambian la letra a las canciones mundanas, hacen conciertos, ponen cortadoras de humo, láseres, LEDs, adoración, algunos dicen adoración, pero es que a los jóvenes les gusta eso. Entonces hay que tener esto, y todavía aconseja, hay que hacer esto. Iba a decir el nombre de una denominación, pero me callo. Hay una denominación que en Halloween hace un culto para los jóvenes con disfraces. Cristiano todavía. ¿Por qué? Porque la idea es traer gente, llenar gente. Ahora, yo pregunto, ¿cuándo vemos a Jesús hacer eso en la Escritura? ¿Saben cuál es el problema? Que cuando la gente se engancha con eso, cuando la gente quiere eso, los que están metidos en traer gente ya no pueden parar más, ya no pueden echar marcha atrás, porque si corrigen algo, la gente se les va. Y lo peor de los peores, ensanchar la puerta. ¿No? Ensanchamos. Puedes venir con tu enamorado, sí, te puedes dar arrumacos, te puedes besar, no hay problema. Abro la puerta y entra más gente. No, sí, te puedes volver a recasar, no hay problema, Dios permite recasamiento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ensancho la puerta, entra más gente. ¿No? Hermanos, porque esto de las mega iglesias, y tener la iglesia más... Yo tengo la iglesia más grande que tú. Yo tengo más discípulos que tú. Hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Y así había gente que le seguía al Señor. Yo me imagino que habría estado pensando, este me va a sanar al enfermo. Y si alguna vez yo me enfermo, Él me va a sanar. Así que lo voy a seguir. Voy a estar con Él. Cada vez que sí, te voy a estar ahí.
Este me va a multiplicar los panes, los peces. Vamos a comer de Dios. Nos libramos de trabajar. Siempre vamos a tener comida. Nunca nos va a faltar. Si estamos con Jesús, esto nunca nos va a faltar el sustento, ¿no? Y así estamos en un tiempo que si ustedes abren sus ojos y miran hacia afuera, estamos así. Porque a todos les seducen las multitudes. Y si alguien no consigue llenar su salón, no consigue llenar un estadio, se frustra y se deprime. Entonces, hermanos, habían multitudes que seguían a Jesús. Y entre los que seguían a Jesús estaban las multitudes. Aunque Jesús tenía compasión de ellas, Él no contaba con las multitudes. La multitud amaba estar con Jesús, pero no se sujetaban a Él. No tenían ningún compromiso con Él. Y esto es algo que tenemos que tener presente, lo que es las multitudes. Los fariseos conocían su palabra, pero no se sujetaban, no se sometían a ella, porque la palabra del reino de Dios les escandalizaba. Y también estaban los discípulos, que eran conscientes de su fragilidad, seguían a Jesús, no cuestionaban su palabra, eran formados a la imagen de Cristo, y Cristo nos pide que hagamos discípulos así como Él hizo. Entonces, hermanos, Dios quiere una congregación de discípulos. Dios quiere discípulos. Él no medía el éxito por el número, Él medía el éxito por la cantidad de discípulos. La calidad. Vamos a ver entonces el primer filtro que pone nuestro Señor. Ojo con esto. Ahora sí entramos de frente. Lucas 14, 26. Acá aparece el primer filtro. ¿Alguien lo puede leer? Yeiner o alguien. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Un discípulo, hermanos, es otra cosa. Un discípulo es aquel que en primer lugar pasó este filtro, pasó esta primera prueba. ¿Y este filtro cuál era? Es cortar con los lazos sentimentales que me impiden seguir a Cristo, que me impiden ser formado, que me impiden que Cristo crezca en mí. Y hay que pasar ese filtro. Yo conozco muchos casos en que, por ejemplo, cuando dice que, y esto era abro un paréntesis, está preparando una enseñanza para los jóvenes solteros sobre las cosas que uno debe pensar antes de casarse, ¿no? Cuando se vayan a comprometer. Entre ellas está, ¿quién es cabeza? ¿No? Otro está quién va a manejar las finanzas. El otro está dónde va a estudiar los hijos. El otro es dónde si la mujer va a trabajar. O sea, varias cosas que se deben pensar, que está bien desarrollado, que eso es muy importante para los jóvenes y para los matrimonios que recién empiezan también. Porque estas cosas tienen que estar claras, porque si no están claras, van a tener conflictos en el matrimonio. Entonces, cuando se casa, uno está de novio, tiene que conversar de todas estas cosas. Por ejemplo, ¿quién va a manejar las finanzas? La novia tiene que decirle al chico, ¿y tú cómo manejas tus finanzas? ¿Qué haces con el dinero que ganas? ¿Cómo estás haciendo? Todas esas cosas hay que preguntar. ¿Cómo has invertido? ¿Cómo haces? Son cosas que son muy importantes y son varios temas que voy a tratar, pero eso es para
para posterior, ¿no? Pero ahí hay un tema, ¿quién es cabeza? Y hermanos, nosotros por doctrina sabemos que la cabeza es el varón. Pero ¿comprenden bien en el matrimonio? ¿Lo entienden bien? ¿Saben que eso tiene que ser así? O en el matrimonio la mujer es la que lleva los pantalones. O la mujer es la que manda al hombre. O el hombre baila al son de la música de la esposa. Porque no es el orden de Dios. Y el hombre a veces no dice nada por no contrariar a su mujer. Pero es un principio. Pero están mis emociones, están mis sentimientos por encima del principio. Pero alguien que entendió el primer filtro y que pasó por el primer filtro, no va a pasar eso. Porque es un discípulo. Y el discípulo hace todo lo que su Señor dice. ¿Cómo se puede aconsejar? ¿Cómo se puede formar a un discípulo? A alguien, mejor dicho, si no es discípulo. Si no pasó por este filtro. Si pone a los sentimientos por encima. Dios dice, no nos dais en yugo desigual. Pero la chica está, no, pero sus ojos, ese pelo, su espalda, qué bonito habla, qué suavidad, me habla mi corazón. Los sentimientos. Pero la coyuntura dice, pero Dios dice que no puedes unirte en yugo desigual. No, pero yo le predico y lo voy a ganar para Cristo. A veces pasa, pero no es la regla general. Al final, el gran porcentaje es que muchos discípulos o discípulas terminan apartándose. Entonces, ¿cómo están tus sentimientos? Con tus ofrendas. La novia tiene que preguntar al novio, ¿tú diezmas? ¿Tú ofrendas? ¿Tú eres generoso? ¿Das a los pobres? Porque cuando te cases, ¿qué va a pasar? Si él maneja las ofrendas, la economía en el hogar, él va a decidir. No voy a ofrendar, no voy a diezmar. Él va a decidir. Y la chica que era una discípula y que estaba formada en la doctrina del Señor, tiene conflicto. Porque uno quiere hacer y el otro no quiere hacer. Conflicto. ¿Por qué? Porque no conversamos antes del matrimonio. Entonces hay cosas, nunca lo he predicado esto de las cosas que hay que pensar antes de casarse, pero va a ser bueno. No sé si le predicaré a los casados, pero a los solteros sí se los voy a dar. Pero digo, ¿quién está primero? ¿El Señor o mis sentimientos? ¿El Señor o mis relaciones? Eso es importante, hermanos. Yo doy testimonio, cuando yo me casé con Mirta, con mi esposa, una de las cosas que conversamos sobre la economía fue esto: no le va a faltar nunca lo que es del Señor, el diezmo. Me la puso así de entrada, porque el Señor dice esto. Y yo no me hacía problemas, pero dije, tienes razón. Y yo creí lo que dice la palabra de Dios. Pero estas cosas tienen que conversar los novios. Y no solamente los novios, sino también los jóvenes. ¿Cómo haces tú con esto? ¿Cómo haces con lo otro? ¿Y qué es esto? ¿Qué piensas de esto? Ver eso. De repente el chico se endeuda demasiado. Entonces, si se endeuda demasiado siendo soltero, ¿qué va a pasar cuando esté casado? También se va a endeudar. Hermanos,
Es muy serio el no conversar estas cosas antes de casarse. Si no se conversa antes, va a traer muchos problemas y muchos conflictos en el matrimonio. Volvamos. Entonces el primer filtro es cortar los lazos sentimentales que nos impiden seguir a Jesús. Y aquí habla padre, madre, que son lazos muy fuertes. ¿Quién no quiere a su padre? ¿Quién no quiere a su madre? Son lazos muy fuertes. Yo tuve un problema con mi mamá. Mi mamá es católica, ultra católica. Hasta los huesos católica. Y cuando se supo, me dijo traidor. Porque yo decidí seguir al Señor como Jesús, como el Señor de mi vida. Has traicionado, me dijo, a Dios. Y tuve un conflicto con ella. Bueno, después ya con el tiempo se fue suavizando, se fue arreglando, pero ¿qué tal si yo amo más a mi madre que al Señor? Doy marcha atrás y ya no asisto, ya no vengo, no congrego, no me disipulo, porque mi familia no está de acuerdo. Cuidado con eso. También dice hermanos, hermanas, mujeres, hijos y todo lo que tiene que ver con sentimientos y aún también nuestra propia vida. Algunos nos queremos bastante, ¿no? Nos cuidamos bastante. Pero el discípulo está dispuesto a cortar con todo lazo sentimental que le impide seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amar más a Cristo que a su propio Padre. Sí, así es. ¿Qué es lo que pasa? Siempre digo esto, hermanos. Cuando alguien ama más a Dios, el más bendecido es al que amo menos. Si yo amo más a Dios, la más bendecida es mi esposa. Los más bendecidos son mis hijos. El más bendecido es mi jefe, porque tiene un trabajador probo, íntegro, diligente en su trabajo. Entonces, en el reino de Dios las leyes son inversas, contrarias al mundo. Hay que perder para ganar. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, ¿cómo es posible perder la vida pero la voy a ganar perdiéndola? ¿Cómo es eso? Porque así es el reino de Dios, hermanos. Y Dios lo dice y eso es. Lo que dice se cumple. Hermanos. Bueno, podríamos hablar un poco del recasamiento, el divorcio, pero creo que eso podría ser otro tema, ¿no? Cortar los lazos sentimentales para que no sean un estorbo. ¿Estás dispuesto a cortar todo lazo sentimental para ser un discípulo? Ahí, en tu corazón. No me digas, no me respondas. Y te voy a decir que te va a doler. Te va a doler. Duele. ¿O no? Le dolió a Juan Guamaní. Le dolió al Rosenda. Fue una lucha fuerte con ellos. Pero amaron más a Dios que la relación que tenían. ¿Y duele? Duele, hermanos. Va a doler. Pero ahí tienes tu decisión por el Señor. Todos queremos a nuestros seres queridos. Por eso que el Señor nos exhorta a calcular el costo para poder seguir adelante. Y el costo se calcula así. No miro lo que voy a perder, miro lo que voy a ganar. Esa es la manera de calcular costo. No miro lo que voy a perder, voy a mirar lo que voy a ganar. ¿Amén? Amén. Bueno, al final de este filtro Jesús dice que si no hacemos estas cosas no podemos ser sus
discípulos. Segundo filtro, voy a correr un ratito ya rápido. Segundo filtro, Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Amén, Pedrito. Amén. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, cuando alguien veía en Jerusalén a un hombre que llevaba cargado una cruz, ya sabían cuál era el fin de ese hombre, ¿no? Iba a morir. Y así en Jerusalén había muchos que llevando la cruz iban a ser crucificados. Y decían, este va camino a la muerte. Pero el Señor dice también, si no tomas tu cruz, no puedes ser mi discípulo. ¿Y qué es la cruz? No es la cruz, ¿no? No es la cruz de la llave de ruedas tampoco. La cruz significa cortar, ya no con los sentimientos, sino cortar con tu voluntad. Hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesús, se opusieron dos voluntades, la mía y la de Dios. Y ese día renunciamos a nuestra voluntad para abrazar la voluntad de Dios. La cruz corta con nuestra voluntad. La cruz es donde clavamos nuestra voluntad. Porque, hermanos, cada vez que tomas una decisión en el hogar, en la casa, se va a presentar dos voluntades, la tuya y la de Dios. Y ahí una tiene que prevalecer. Y si somos discípulos, la que prevalece es lo que Dios dice. Entonces mi voluntad tiene que ser crucificada. El discípulo, claro que tiene voluntad propia, pero la tiene crucificada, ¿no? En la cruz. Él quiere la voluntad de Dios. El discípulo ya no dice más, hago lo que quiero, me muevo como quiero, hago las cosas a mi manera, a mí no me digan nada. Ya no dice eso. Por favor, entendamos, hermanos. Un discípulo no dice esas cosas. Un discípulo no tiene voluntad propia en el sentido de hacer lo que él quiere, sino se sujeta a lo que Dios quiere. También sirve para crucificar planes. ¿Cuántos tienen planes para su vida? ¿Cuántos han hecho un plan para su vida? Quiero decirte, hermano, hermana, que si vas a ser un discípulo, vas a tener que agarrar tus planes y clavarlos en la cruz. Todos tus planes. Tú no puedes decir, ahora dentro de un año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, cuando yo tenga esta edad voy a hacer esto, voy a hacer esto. No, ya no. No quiere decir que no hagamos planes. Vamos a hacer planes, pero tienen que ser planes que están crucificados en la cruz. O sea, el plan que yo haga tiene que ser alineado con la voluntad de Dios. Claro que puedo tener planes, pero los planes tienen que estar alineados con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere. ¿Amén? Y cuando nosotros crucificamos los planes, Dios nos va a revelar los planes de Él. Entonces la cruz también es para crucificar tus gustos. Ya no podemos decir, me gusta esto, sino decir, Señor, ¿te gusta esto? A algunos les gusta los partidos de fútbol, son hinchas y son fanáticos. La pregunta es, Dios, ¿te gusta que sea así? A algunos les gusta la cumbia. Lobos al escape le gusta a algunos. A algunos les gusta tantas cosas, pero la pregunta es, ¿le has preguntado al Señor si a Él le gusta lo que a ti te gusta? Volvemos a esto de las chicas, ¿no? De los chicos. Te puede comenzar a gustar a alguien, pero no te olvides que dice, no os unáis en yugo desigual, ¿no? Entonces, tengo que crucificar también mis sentimientos. Mis sentimientos tienen que estar crucificados.
Así que, hermanos, no se puede seguir al Señor sin la cruz. Esto es clave para nosotros si queremos ser una iglesia de discípulos. Yo no puedo decir, no tengo tiempo. ¿A quién le pertenece el tiempo? Entonces, ¿cómo puedo decir no tengo tiempo? No tengo tiempo para tus cosas, Señor. No tengo tiempo para el discipulado. No tengo tiempo para congregarme. No tengo tiempo para estudiar la palabra. No tengo tiempo para orar. Hermanos, ¿a quién le pertenece el tiempo? A Dios. Al Señor. Muy bien, al Señor. Entonces tengo que llevar mis sentimientos a la cruz. Los gustos, clavarlos en la cruz. ¿No es cierto? A veces por apurados elegimos mal. Espero que no elijamos mal cónyuge, ¿no? Porque eso nos acompaña para toda la vida. Pero a veces elegimos mal. Hay que agarrar los gustos y clavarlos a la cruz. Señor, ¿te agrada a ti este hombre que estoy mirando? ¿Esta chica que estoy mirando? Yo no creo que el Señor quiera torturarte con alguien que no te guste. De verdad. Yo no creo. ¿No? Pero ¿quién puede discutir que Dios elige mejor? ¿Ah? ¿No? ¿Ahí están levantando la mano por ahí? No. Entonces tenemos que ir a la cruz y clavar ahí los gustos, los planes, ¿no? La música que te gusta. No sé a cuántos les gusta. Hay tanta música ahora. Algunos escuchan una música en el micro. De pronto están tarareando la canción y se van a dormir y comienzan a tararear también la canción, ¿no? La pregunta es, ¿le gusta a Dios esa música? ¿Le gusta que te alimentes de esa música? ¿Cómo puede ser que alguien le dé con la cumbia, con armonía de 10 y después vienen acá a adorar, a alabar? O escuchen Iron Maiden y vengan acá a alabar al Señor. ¿No? Es algo incoherente. Algunos dicen, a mí me gusta bailar. ¿A Dios le gusta que bailes? A Dios le gusta que dances para Él. Pero bailas de repente al compás de una música que no nace del corazón de Dios. ¿Cómo Dios puede entender eso? Por eso hay que crucificar nuestros gustos. A algunos les gustan las redes sociales. Paran tiempo en Facebook, paran tiempo en WhatsApp, en Instagram, y no digo TikTok. De paso digo que hay un montón de discípulos que me ponen TikTok en sus estados de WhatsApp. ¿Le has preguntado a Dios si a Dios le gusta que entres al TikTok, que estés metido en el TikTok, metido en el Facebook? ¿Le has preguntado al Señor? ¿No te ha entrado en la cabeza que el Facebook es un medio de ser chismoso? ¿De querer enterarte de los demás? ¿No te ha entrado en la cabeza eso? Pregúntale al Señor. Señor, ¿te agrada de que yo esté así tanto tiempo en el Facebook? Porque alguna de esas Dios te va a decir, clávalo. También la cruz es para que crucifiques tu temperamento. Porque hay temperamentos y temperamentos, no tiene nada que ver con el carácter. La cruz tiene que ver con que eres iracundo, explotas. Una cosa no te gusta y explotas. El egoísmo, nuestro orgullo, tienen que ir a la cruz. Y hay algo más. Lucas 9:23 dice, tome su cruz cada día. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ah? Aaroncito, ¿qué quiere decir tome su cruz cada día? ¿Ah?
todos los días. Hermanos, tú tienes que andar con tu cruz. Y hermano, si clavas algo en la cruz, no lo desclaves. ¿Está bien? No lo desclaves, porque esto es permanente. No es que, para entrar al reino, para entrar en la puerta, al principio, y después comienzas a desclavar todo lo que clavaste. No. Esto es para que esté clavado para siempre, hermanos. Lo que está crucificado hoy, tiene que estar crucificado mañana también. Amén. Amén. La cruz también sirve para clavar los hábitos de la vida, ese mal hábito que tienes. ¿Qué hábitos tenemos que no le agradan al Señor? A ver. ¿Le agrada a Dios que seamos impuntuales? ¿Ya ven que si tenemos malos hábitos? ¿Qué tengo que hacer? Clavar la impuntualidad, ¿no? No tirar la basura por la ventana de los micros, ¿no? Ahora, un cristiano, ¿cómo puede subsistir si no ora, no lee la palabra, no abre la Biblia? Si no tiene el hábito formado de hacerlo eso como una disciplina. Entonces, nosotros, hermanos, todos nosotros, hemos sido formados en una familia. No sé, algunos pueden ser formados en una familia cristiana, pero muchos traemos malos hábitos de casa. Y esa es otra cosa también que deben ver los aspirantes a ser esposos. Los hábitos. A ver cómo está el cuarto de este chico que quisiera que sea mi esposo. A ver cómo es esta chica. A ver si le ayuda a su mamá y lava los servicios, si le ayuda a cocinar. ¿Cómo es? A ver. Hermanos, los hábitos, los malos hábitos. De repente no se lava los dientes. De repente no se cambian las medias. Los malos hábitos. Tengo que clavarlas en la cruz. Porque soy discípulo del Señor. Tercer filtro y último. Así, Lucas 14:33. Así que pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, hermano, ¿qué tengo que hacer con las cosas que tengo? ¿Las tengo que vender? No, ¿por qué las vas a vender si no son tuyas? Las tienes que devolver a su dueño. ¿Quién es su dueño? ¿Quién es el dueño de todo lo que tengo? Dios. Yo tengo que devolver todo. Acá dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No es vender, es renunciar. Cuando un presidente de la República renuncia, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto que deja de tener autoridad sobre la República? Pierde la autoridad, ya no tiene autoridad. Cuando un capataz, un maestro, renuncia al puesto, ¿puede seguir mandando a los demás? No, porque renunció. Entonces renunciar es dejar de tener autoridad sobre todo lo que tengo. Entonces, ¿qué es renunciar? Dejar de tener autoridad y dominio sobre todo lo que yo digo que es mío, y ya no digo más que es mío, es del Señor, y lo que ahora yo hago es administrarlo. Y no lo administro como yo quiero, sino como Él quiere.
Ya no digas más mi casa, ya no digas más mi auto. Ahora, esta es la casa de Dios. Este es el auto de Dios, que está al servicio de Dios. Dios no dice que vendas, Dios dice que renuncies a querer tener autoridad sobre todo, ¿no? Hay que renunciar y administrar y devolver todo lo que es del Señor. Algunos no me vayan a entender y van a decir, mi esposa no es mía, la voy a devolver al Señor, ¿eh? No, Pedrito, depende de Pedrito, dice, no, como mi esposa no es mía, es de Dios, se la voy a devolver. No, lo que quiere decir esto es que la trates como su dueño quiere. ¿Está bien? Tenemos que tratar como el Señor quiere al esposo, a la esposa, a los hijos. Yo renuncio a controlar, ¿no?, las cosas que tengo como quiero. Renuncio a controlar mi tiempo. Mi tiempo es del Señor, mi cuarto es del Señor, mi dormitorio es del Señor. Chicos, ¿cómo es su dormitorio? ¿Como del Señor? ¿Cómo está la cama? ¿Está tendida? ¿Dónde están los zapatos? ¿Encima de la mesita de noche? ¿Cómo está? ¿Cómo está el ropero cuando abres el ropero? Abres el ropero y todo se te cae encima. ¿Cómo está? Porque tengo que tratarlo como si fuese del Señor, porque es de Él. Hermanos, a veces causa gracia, pero tenemos que tener conciencia, que no pase a ser concepto, porque concepto, uy, qué bacán, qué palabra, sí, yo estoy de acuerdo, pero si no pasa a ser carne en nosotros, si no pasa a ser vida en nosotros, quedó más que un concepto. Y nosotros tenemos que tener conscientes y tiene que bajar al corazón y tiene que volverse vida en nosotros. Tenemos que pensar siempre, esto es del Señor. Voy a hablarle a la esposa, tengo que hablarle como al Señor le gusta, porque es de ella. Voy a hablar a los hijos, voy a tratar con un cliente, tengo que tratarlo como Dios dice que lo tengo que tratar. Hermanos, tenemos que formar conciencia, tenemos que vivir como los discípulos vivían, teniendo conciencia de todo lo que su maestro les decía. ¿Está bien? Yo no puedo decir, este jefe, ya no lo aguanto este jefe, voy a cambiar de trabajo. Hermanos, ¿a quién le pertenece tu trabajo? A Dios. Anda, habla con Él. Si tienes una queja, quéjate con Él. Quéjate con Él. No decidas antes de hablar con tu jefe. Tu jefe es el Señor. Mira si a Él le agrada, porque Él te dio ese trabajo. Cuidado. ¿De quién es el sueldo? Amén, el sueldo del Señor. Y tienes que administrar tu sueldo como Dios te dice. ¿De quién es tu vida? Del Señor, del Señor. Amén. Entonces, hermanos, inclusive hay que cortar con las amistades que no convienen, ¿no? Porque hay amistades que malogran nuestras vidas. Ya para terminar, hay un pasaje que dice en 14:34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Eres discípulo? Eres sal. La persona que no es discípulo no tiene sabor a nada. No le gusta ni a las mulas. Y esto es lo que dice la palabra. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. No sale en ningún lugar, no tiene sabor. Es un cristianismo sin sabor. Entonces, hermanos, es importante que nosotros, el sabor que nosotros vivimos,
es la vida de Cristo en nosotros, fluyendo hacia afuera. Y eso da sabor, preserva. La sal es para preservar, es para dar sabor. Tenemos que tener gracia. Dice que en Hechos 2 que todos los discípulos tenían favor con el pueblo, o sea, salaban. Y nosotros somos discípulos del Señor. Entonces, hermanos, en este versículo y oramos. Juan 6, 60 al 66. Espero que no estemos dentro, ahora que salgamos, no salgamos pensando lo que dice acá. Juan 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, hasta sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto te ofende? ¿Lo que te he dicho te ha ofendido? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no las creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién Él le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Qué pasó ahí? Después de que el Señor dio los filtros, se hizo una separación. Los que no eran discípulos se fueron. No perseveraron. Los que eran discípulos se quedaron. Así que estos 3 filtros que hablamos hoy hacen que hoy sea un día de separación. Espero que todos seamos discípulos. Si no eres discípulo, bueno, sé un discípulo. Y si eres un discípulo, reafírmate en ser discípulo. Amén. Hermanos, oremos. Señor, esta mañana nosotros ponemos delante de ti tu palabra. Señor, queremos ser tus discípulos. Escuchamos tu palabra, estos 3 condiciones, estos 3 filtros, y sabemos que tú esperas que nosotros alcancemos las naciones. Pamplona, San Juan, Surco, San Borja, espera la predicación del reino de Dios, hermanos. Y la estrategia de Jesús sigue siendo la misma. Él quiere contar con discípulos. Hermanos, Dios nos muestra que con 12 hombres Él trastornó todo el mundo. Cuando alguien se pone en sus manos y es un discípulo, el Señor puede hacer cosas tremendas. Hermanos, Dios está restaurando su iglesia, está restaurando su palabra. Y ahora, a pesar de que con el tiempo el mensaje del Evangelio del Reino se aguó, se alivianó, Dios no ha dejado de hacer discípulos. Y en este tiempo Dios restaura su iglesia. Si tenemos que cortar con varias cosas sentimentales, es el momento de cortar. Si tenemos que renunciar y crucificar tantas cosas que nos están siendo estorbo para que seamos discípulos comprometidos, discípulos que
crezcan, que se reproduzcan, que se multipliquen, que la vida de Cristo fluya hacia otros, que alimenten con su vida a otros, que sean modelos, luminares en el mundo. Este es el momento. Tú sabes bien lo que el Espíritu Santo te habló. Tú sabes bien lo que Él te ha traído a recordación. ¿Qué es lo que tienes que cortar? ¿A qué tienes que renunciar? Y si estás dispuesto a tomar esa cruz para día a día poder crucificar tu voluntad ahí. Te bendecimos, Señor, esta mañana. Tu llamado es el mismo para todos nosotros. Tú llamas a discípulos. No queremos ser simpatizantes, no queremos ser adeptos, no queremos ser creyentes simples, ni seguidores. Queremos ser discípulos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque este es un día de definiciones. Porque nos has dado la oportunidad, Señor, y nos has hablado al corazón para definirnos como tus discípulos. Padre, ayúdanos. Porque los que no son discípulos quitan fuerza, Señor. Retrasan el avance de la obra de Dios. Por eso Dios quiere discípulos y está dispuesto, incluso si es necesario quedarse solo, a no ser que sean discípulos los que se queden con Él. Y en esta mañana, hermanos, Dios te dice, el que quiera ser. No nos obliga, sino nos da la oportunidad de tomar la decisión. ¿Quieres o no quieres ser discípulo de Cristo? Ahí, en voz baja, tú contéstale al Señor: yo quiero ser tu discípulo, Señor. Si estás dispuesto a ser discípulo de Él, habla ahí en voz baja. El Espíritu Santo te va a escuchar. Señor, yo quiero ser tu discípulo. Y el Señor toma en serio este compromiso. Porque Él va a trabajar y se va a manifestar en la vida del que es un discípulo de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer, gracias por lo que vas a manifestar y gracias, Señor, por la vida, por tu vida que está en nosotros siendo vivida por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tenemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador. No estamos solos, no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.